Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presenta el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien como tú. Adelante, Gladys, muy buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre en este último día del mes de junio 2025. Querido auditorio, a propósito de los datos recientes de la Secretaría de Salud que reportan 30 nacimientos en 2024 de madres aún niñas de entre 10 y 12 años en municipios de todo el país, destacando los casos de Texcoco, Estado de México, Cocingo, Chiapas, Veracruz, Jalapa, donde las madres tenían apenas 10 años, crece una profunda preocupación por la infancia femenina en México. Jorge, en este espacio de alguien como tú, recientemente con motivo del mes de la madre, tocamos el tema del embarazo en la adolescencia, del embarazo precoz. Sin embargo, la evidencia de una realidad publicada por la Secretaría de Salud resulta inaceptable. El abuso de violencia sexual y desprotección que enfrentan miles de niñas mexicanas con diferencia con el progenitor de hasta más de 50 años. Esto resulta inaceptable, inadmisible. El embarazo infantil representa una de las formas más graves de violencia contra niñas y adolescentes. En México, este fenómeno no solo revela condiciones estructurales de desigualdad, pobreza y falta de acceso a la educación, sino también fallas profundas en el sistema jurídico e institucional, esto es, en el sistema del Estado, que debe de proteger los derechos humanos de las niñas mexicanas. Está previsto en el artículo primero de la Constitución y ha fallado para garantizar los derechos de la infancia. La mayoría de los embarazos en niñas menores de 15 años derivan de violencia sexual, lo que convierte estos casos no en hechos aislados, sino en delitos que suelen quedar impunes porque no hay denuncia, porque no hay la costumbre de la denuncia, porque las instituciones a las que se llega a denunciar no hacen caso y las minimizan, y las dejan a un lado, y la gente que hace no regresa a las fiscalías a continuar con la denuncia, no les da seguimiento. Desafortunadamente, desde una perspectiva jurídica, el embarazo no es un simple problema de salud pública, sino una violación a múltiples derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a vivir una vida libre de violencia y a la no discriminación. El Estado mexicano ha ratificado tratados internacionales que lo obligan a actuar, pero en la práctica, como ya lo hemos dicho, Jorge, la normatividad y el exceso y abundancia de normatividad en estos temas en nada ayudan. Las respuestas son tardías, parciales o inexistentes. Bueno, querido auditorio, señoras, señores, el embarazo infantil implica múltiples violaciones a los derechos de las niñas de nuestro país. Un estudio de GIRE, que es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, reveló que en muchos estados del país no existen protocolos claros para investigar embarazos en niñas. Equifonía, que es una asociación civil, ha documentado que en Veracruz solo el 3% de los embarazos infantiles resultan en procesos judiciales. Además, se carece de personal capacitado para aplicar la norma oficial mexicana, que por sus letras y sus siglas es NOM 046 SSA 2-2005, que obliga a garantizar el acceso al aborto legal en casos de violencia sexual sin necesidad de denuncia judicial previa. ¿Qué podemos hacer para erradicar el embarazo infantil? Y brevemente les señalaré
unos puntos. Fortalecer la educación sexual integral en las escuelas con perspectiva de género y derechos humanos. Garantizar el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo sin obstáculos burocráticos ni discriminación. Investigar y sancionar todos estos casos de violencia sexual. Concluyo diciéndoles que el embarazo infantil en México es una expresión brutal de la desigualdad de género, de la violencia sexual y del fracaso del sistema jurídico para proteger a la infancia. Hasta aquí mi comentario el día de hoy, Jorge. Desafortunadamente, un tema sensible, un tema evidente de vulneración de los derechos humanos de nuestras niñas mexicanas. Les invito a que lean el artículo que está publicado en el portal de nbnoticias.mx que habla precisamente de este tema, del tema de la vulneración de los derechos de las niñas con motivo de los embarazos infantiles. Y me pongo a sus órdenes en la Consultoría Jurídica de Género y de Derechos Humanos en el 2291-400828. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Feliz semana. Muchas gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú. Consultoría Jurídica de Género y Derechos Humanos presentó el comentario de Gladys Pérez Maldonado en Alguien como tú.